Putin capturado y extraditado a Estados Unidos. Quédate hasta el final para ver las inminentes consecuencias de este acto. Mientras tanto, el impacto de la operación se extendía rápidamente a nivel internacional, y la noticia de la captura de Vladimir Putin dominaba los titulares en todo el mundo. En Moscú, el Kremlin se encontraba en un estado de emergencia sin precedentes, con las autoridades intentando procesar la magnitud de los eventos y coordinar una respuesta. Los funcionarios rusos reaccionaron con incredulidad y una profunda indignación. Esta captura en el propio territorio ruso era vista no solo como un ataque directo a su soberanía, sino como una declaración de guerra diplomática sin precedentes. Los informes iniciales sugieren que altos funcionarios del Kremlin, entre ellos el ministro de Defensa y el jefe del Servicio de Seguridad Federal, FSB, se apresuraron a convocar reuniones de emergencia para evaluar la situación y planear una respuesta. Los rumores de posibles represalias se extendieron rápidamente, y algunos sectores militares presionaron por una respuesta contundente, aunque la administración rusa se mostró cautelosa, consciente de que una acción precipitada podría empeorar la situación. La línea de mando en Rusia parecía tambalearse sin la presencia de Putin, y se generó una atmósfera de incertidumbre y temor mientras se determinaba quién asumiría el control del gobierno en su ausencia. Al mismo tiempo, la comunidad internacional estaba en shock. En Estados Unidos, el presidente Trump, quien hasta ese momento no había comentado públicamente sobre la operación, ofreció una breve declaración desde la Casa Blanca, en la que confirmó la captura de Putin y justificó la acción como una medida necesaria y largamente esperada para enfrentar las atrocidades y violaciones de derechos humanos cometidas bajo su mandato. Trump añadió que la operación era un acto de justicia en nombre de las víctimas de los conflictos donde Rusia había jugado un papel clave, incluyendo Ucrania, Siria y otras zonas de influencia en las que la intervención rusa había sido devastadora. El traslado de Putin a territorio estadounidense se realizó con extremas medidas de seguridad. La ruta del vuelo fue cuidadosamente planeada, evitando el espacio aéreo de países con inclinaciones políticas hacia Rusia y con varias escalas secretas en bases militares para garantizar su llegada segura. En cada escala, agentes estadounidenses de las fuerzas especiales y miembros de la CIA vigilaban el traslado para asegurar que no hubiera riesgos de interceptación o rescate. La decisión de juzgar a Putin en suelo estadounidense era un tema espinoso, y sus implicaciones legales y políticas generaron una controversia inmediata. Expertos en derecho internacional señalaron que llevar a juicio a un líder en funciones de una potencia nuclear era un precedente sin igual, con repercusiones impredecibles para la política mundial. No obstante, altos funcionarios del gobierno de Trump afirmaron que la captura de Putin no solo era justificada, sino que también constituía un paso crucial hacia la rendición de cuentas y el respeto por el derecho internacional. Suscríbete solo si quieres tener acceso a información que te ocultan los medios. En Europa, los líderes de la OTAN emitieron declaraciones en apoyo a la operación, afirmando que la captura de Putin representaba un momento decisivo en la lucha contra la impunidad en los conflictos donde Rusia había sido acusada de graves violaciones de derechos humanos. La Unión Europea, que había sido informada de la operación solo momentos antes de su ejecución, respaldó la acción, aunque algunos líderes se mostraron cautelosos, conscientes del riesgo de represalias rusas en territorio europeo. En Londres, el primer ministro británico emitió un comunicado en el que describía la captura como una victoria histórica para la justicia internacional y ofrecía su apoyo total a las medidas necesarias para enjuiciar a Putin. En Moscú, la reacción del pueblo ruso fue mixta. Para algunos ciudadanos, la captura de Putin era una humillación nacional, un acto que simbolizaba una violación intolerable de la soberanía rusa. Los medios de comunicación estatales intentaron controlar la narrativa, presentando la operación como un acto terrorista orquestado por Occidente con el objetivo de desestabilizar a Rusia y sembrar el caos. Sin embargo, en las redes sociales y en algunos sectores de la sociedad, comenzaron a surgir expresiones de esperanza de aquellos que consideraban que este evento podría significar el fin de años de represión y el inicio de una Rusia diferente. En las calles de Moscú, las manifestaciones a favor y en contra de Putin comenzaron a intensificarse, mientras las fuerzas de seguridad intentaban contener la situación. Suscríbete solo si quieres tener acceso a información que te ocultan los medios. El juicio de Putin en Estados Unidos se perfilaba como uno de los eventos más importantes y delicados de la historia contemporánea. Los fiscales estadounidenses, junto con un equipo internacional de abogados de derechos humanos, comenzaron a preparar un caso que abordaría cargos de crímenes de guerra, violaciones de derechos humanos y corrupción a gran escala. Las pruebas reunidas incluían documentos desclasificados, testimonios de víctimas y registros de operaciones militares que habían sido expuestas en investigaciones internacionales. Además, los fiscales planeaban involucrar a exfuncionarios rusos disidentes que habían huido de Rusia y estaban dispuestos a testificar contra Putin, revelando la maquinaria de represión y violencia de su régimen.
En paralelo, la captura y posible juicio de Putin desató un intenso debate sobre el futuro de la estabilidad mundial. Las naciones aliadas de Rusia, como China e Irán, expresaron su enérgica condena a la operación y advirtieron que el arresto de Putin representaba un precedente peligroso que podría desestabilizar el orden mundial. El gobierno chino, en particular, emitió una declaración en la que calificaba la operación de flagrante violación del derecho internacional y advertía que esta acción unilateral de la OTAN podría tener consecuencias catastróficas para la paz y la estabilidad global. Por su parte, Irán y otros países en conflicto con las políticas occidentales interpretaron la captura de Putin como una advertencia directa de las intenciones de Estados Unidos y sus aliados de intervenir sin reservas cuando se trate de sus intereses estratégicos. Mientras Putin permanecía en una celda de alta seguridad en suelo estadounidense, su ausencia dejaba un vacío de poder en Moscú, y la lucha por el liderazgo de Rusia se intensificaba. Varias facciones dentro del Kremlin comenzaron a maniobrar para tomar el control, generando rumores de enfrentamientos internos entre los altos mandos militares y los oligarcas con influencia en el gobierno. Algunos informes sugieren que el ministro de Defensa y otros líderes militares consideraban la posibilidad de tomar el mando en un golpe de estado interno para estabilizar la situación y enviar un mensaje de fuerza a Occidente, mientras los aliados de Putin intentaban organizar una defensa desesperada. El arresto de Putin también agitó el panorama geopolítico, pues muchos líderes mundiales empezaron a cuestionar la estructura y los principios que habían regido la diplomacia internacional durante décadas. El acto de detener a un líder en funciones de una potencia nuclear planteaba serios cuestionamientos sobre la inmunidad soberana y los límites de la jurisdicción internacional. Mientras los líderes de la OTAN defendían la operación como un acto de justicia y defensa de los derechos humanos, los críticos advertían que el arresto de Putin podía abrir la puerta a una nueva era de intervenciones y conflictos, en la que las potencias mundiales se verían tentadas a emplear tácticas agresivas para lograr sus objetivos. Las reacciones en Rusia también mostraban el impacto de la detención en la sociedad civil. A pesar de los intentos del gobierno de controlar la narrativa, el arresto de Putin exacerbó las divisiones en el país, y la oposición rusa, debilitada por años de represión, comenzó a reorganizarse con renovada energía. Los líderes de la oposición aprovecharon la crisis para lanzar un llamado a la democracia y a la libertad, organizando protestas y manifestaciones en varias ciudades rusas. En Moscú y San Petersburgo, miles de personas salieron a las calles para expresar su descontento con el gobierno y exigir un cambio en la dirección del país. Las fuerzas de seguridad respondieron con dureza, pero la magnitud de las protestas sugirió que el arresto de Putin podría desencadenar una crisis de legitimidad sin precedentes en Rusia. Mientras el mundo observaba, la captura de Vladimir Putin marcaba el inicio de un periodo de inestabilidad y redefinición en el orden global. Con el futuro de Rusia y las relaciones internacionales en un delicado equilibrio, las decisiones tomadas en los próximos días tendrían un impacto profundo y duradero en la historia. La operación que resultó en la captura de Putin se convirtió en un hito en la justicia internacional, pero también en una advertencia de que el equilibrio de poder en el mundo era ahora más frágil y volátil que nunca. La extradición de Vladimir Putin a Estados Unidos fue ejecutada bajo un nivel de seguridad sin precedentes, reflejando la magnitud y las implicaciones de este acontecimiento histórico. La operación comenzó con la salida de Putin de una instalación de alta seguridad en Rusia, donde fue trasladado en condiciones sumamente controladas. Para el trayecto, se eligió una ruta aérea ultrasecreta, diseñada con maniobras y protocolos de seguridad diseñados específicamente para evitar cualquier intento de interceptación o rescate. El avión que transportaba a Putin estaba equipado con tecnología avanzada, desde sistemas de comunicación encriptada hasta dispositivos de detección de amenazas en tiempo real. Además, un escuadrón de cazas de la OTAN escoltó el avión en todo momento, garantizando que cualquier intento de intervención sería respondido con medidas de defensa inmediata. A medida que el avión cruzaba el Atlántico, el gobierno de Estados Unidos emitió un comunicado oficial confirmando la captura y extradición de Putin. La declaración fue breve, pero contundente, detallando que el expresidente ruso sería juzgado por una larga lista de crímenes de guerra, genocidio y otras violaciones graves a los derechos humanos. La noticia recorrió el mundo a una velocidad inusitada, desatando una avalancha de reacciones diplomáticas y políticas. En Moscú, el Kremlin respondió inmediatamente, calificando la detención y extradición de Putin como un acto de guerra y secuestro internacional, declaraciones que no solo mostraban la gravedad con la que Rusia percibía el acto, sino también la disposición del país a considerar represalias. Las autoridades rusas anunciaron que tomarían todas las medidas necesarias para lograr la liberación de su líder y emitieron una advertencia directa a Estados Unidos y a sus aliados. A su llegada a suelo estadounidense, Putin fue trasladado a una instalación de máxima seguridad cuyo paradero exacto permanece en secreto. Esta instalación fue acondicionada especialmente para garantizar que el expresidente ruso no tuviera ninguna posibilidad de fuga ni de contacto con el exterior.
La infraestructura cuenta con tecnología avanzada de monitoreo y seguridad que incluye sistemas de detección de cualquier actividad inusual y medidas de vigilancia permanente. Las medidas de seguridad en torno a su custodia se comparan con las utilizadas para los detenidos de máxima peligrosidad, y el personal encargado de su vigilancia está altamente capacitado en la prevención de rescates o intervenciones no autorizadas. Fuentes dentro del Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmaron que el proceso judicial contra Putin será uno de los más complejos y exhaustivos jamás llevados a cabo, y que el juicio se transmitirá para asegurar una transparencia total y permitir que el mundo siga cada detalle de este evento sin precedentes. Putin enfrenta una extensa lista de cargos, que abarcan desde crímenes de guerra hasta genocidio y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Las acusaciones incluyen su implicación en las atrocidades cometidas durante la guerra en Ucrania, en la cual se le atribuye haber ordenado ataques deliberados contra civiles y bombardeos en áreas residenciales, además de ejecuciones extrajudiciales y la destrucción de infraestructuras esenciales para la vida de la población civil. A estos cargos se suman los crímenes cometidos en Siria, donde el respaldo militar ruso fue decisivo en una serie de ataques que devastaron hospitales, escuelas y otras infraestructuras civiles. Los informes de inteligencia señalan que Putin autorizó el uso de tácticas militares prohibidas por el derecho internacional, como el empleo de armas químicas y de racimo en zonas pobladas, y que estas órdenes tenían como objetivo reforzar la posición estratégica de Rusia sin importar el costo humanitario. El juicio se celebrará en un tribunal federal de alta seguridad en Estados Unidos, y se espera que sea uno de los procesos más largos, detallados y complejos de la historia reciente. La Fiscalía estadounidense ha indicado que presentará una cantidad sin precedentes de pruebas, que incluyen documentos clasificados, informes de inteligencia, imágenes satelitales y testimonios de sobrevivientes y familiares de las víctimas. Se estima que la Fiscalía llamará a declarar a decenas de testigos, entre ellos funcionarios de alto nivel, expertos en derecho internacional y testigos directos de los crímenes imputados. Además, organizaciones de derechos humanos y la Corte Penal Internacional han manifestado su disposición a colaborar, aportando pruebas recopiladas durante años de investigaciones sobre los crímenes cometidos bajo el régimen de Putin. La captura y extradición de Putin generaron una reacción inmediata en la escena internacional. El Kremlin, en un intento por mostrar una imagen de fuerza, exigió su liberación inmediata y advirtió que tomaría represalias en caso de que no se cumpla su demanda. En un comunicado oficial, el gobierno ruso señaló que la captura y extradición de Vladimir Putin representa una agresión directa contra la Federación Rusa y sus ciudadanos. Cualquier intento de juzgarlo en territorio extranjero será considerado un acto hostil que no quedará sin respuesta. En paralelo, Rusia incrementó sus patrullas en el Mar Negro y movilizó tropas hacia sus fronteras occidentales, elevando la tensión en una región ya de por sí volátil. Los analistas de defensa temen que estos movimientos militares sean una muestra de que Rusia está dispuesta a tomar acciones contundentes en respuesta a la captura de su líder. China, uno de los principales aliados de Rusia, emitió una declaración oficial condenando la extradición de Putin y calificando el acto como una violación de la soberanía de los estados. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China instó a la comunidad internacional a respetar los principios de soberanía y no intervención, alegando que el arresto de un líder de Estado y su extradición para ser juzgado en un territorio extranjero constituyen una violación de las normas internacionales y sientan un precedente peligroso. Pekín advirtió que el caso de Putin podría convertirse en un punto de inflexión en las relaciones internacionales y exhortó a Estados Unidos a reconsiderar el juicio, sugiriendo que la tensión generada podría tener consecuencias impredecibles para la paz y la estabilidad global. En contraste, los países de la OTAN y la Unión Europea respaldaron la operación, argumentando que la captura de Putin es un paso hacia la justicia en un mundo donde los crímenes de guerra no deben quedar impunes. El secretario general de la OTAN expresó que la detención de Putin es una muestra de que la comunidad internacional no tolerará que los líderes que cometen atrocidades se escuden en la impunidad. Esta operación conjunta envía un mensaje claro de que la justicia prevalecerá. Francia, Alemania y Reino Unido emitieron declaraciones similares, celebrando la captura como un triunfo para los derechos humanos y un avance en la búsqueda de justicia para las víctimas de los crímenes de guerra rusos. El arresto de Putin y su extradición a Estados Unidos han sentado un precedente sin comparación en la justicia internacional y podrían alterar radicalmente el equilibrio de poder global. Algunos expertos en relaciones internacionales advierten que este acontecimiento podría desencadenar una serie de tensiones y reacciones en los países aliados de Rusia, que ven la detención de su líder como un ataque directo a sus propios intereses. Para muchos defensores de los derechos humanos, la captura de Putin representa un acto necesario y un triunfo para la justicia global, señalando que finalmente se ha dado un paso concreto hacia la rendición de cuentas de los líderes que abusan de su poder. No obstante, otros analistas temen que esta operación pueda llevar a represalias por parte de Rusia y sus aliados, lo que podría incrementar las tensiones a nivel internacional y arriesgar la estabilidad en regiones clave. En este contexto, el juicio de Putin se ha convertido en un evento de atención mundial.
Su extradición a Estados Unidos marca un hito en la historia de la justicia internacional, y los próximos meses serán cruciales no solo para el sistema judicial estadounidense, que enfrenta el desafío de llevar a cabo un juicio de alta complejidad, sino también para la estabilidad global, en un escenario donde, por primera vez, un líder de una superpotencia es sometido a rendir cuentas por los crímenes cometidos en el ejercicio de su poder.